Damos gracias a Dios por ese nuevo día. Alabamos su nombre. Bendecimos al Dios de gloria. Bendecimos tu nombre, oh Rey. Tú eres todopoderoso. Eres el gran yo soy. Eres el príncipe de paz. Eres el Rey de reyes. Eres el Señor de señores. Eres el alfa y la omega. Eres el principio y el fin. Y no hay un Dios como tú, Señor. En esa hora, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de celebrar en tu casa de oración, este día, el día del Señor. Tú eres el Señor, eres el Dios todopoderoso que merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. Y hoy nuestro corazón se regocija en ti. Hoy, Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos. Te glorificamos, oh Rey. Te exaltamos, Señor. En esta hora declaramos, Señor, que en esta mañana veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Ese es un día en que nuestra nación será bendecido. Declaramos, oh Dios, que ningún arma forjada prosperará en contra de nosotros, en contra de nuestra nación. Declaramos, oh Dios, que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Declaramos que el Señor es el Señor de nuestro país. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos al diablo y lo echamos fuera. Declaramos que no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Declaramos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos guarda y nos libra del mal. Declaramos que ningún mal nos conquistará. No hay mal que nos conquiste, porque si vivimos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. En esta hora declaramos cielos abiertos y te pedimos, amado Dios de gloria, que envíes a tus ángeles para que nos acompañen en este servicio, para que ministren en tu casa. Toca a los músicos, a los adoradores, úngelos para hacer este trabajo. Señor, te presento al pastor, te presento mi vida. Úngelo, Señor, llénalo de ti, Señor. Yo te pido que nos hables a través de su boca y quitas todo lo que no es de Dios, todo lo que no es tuyo. En esta hora se destruya en el poderoso nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, oh Rey, y declaramos, Señor, que esta alabanza y esta adoración te pertenece por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¡Hay gozo! Aleluya. Vamos con las palmas. Espíritu Santo.
Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, estamos listos para que tú hagas tu obra en nosotros, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Estamos listos para que tú te muevas con tu fuego en este lugar, para que toda obra perversa se destruya, para que tu poder nos toque y nos unja, para que nos sanes, para que hagas prodigios y milagros en nosotros. Estamos listos para que renueves nuestros pensamientos. Estamos listos, Espíritu de Dios. Sopla sobre este lugar con poder. Estoy completamente segura que todos los días ocurren cosas extraordinarias de parte de Dios. Aún parezcan insignificantes, son de Dios. Amén. Porque nosotros no podemos hacer nada sin su ayuda. Todo lo hacer y todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable proviene de Él. Él es el dueño de la creación. Amén. Por eso podemos testificar y tenemos testimonio para darle la gloria a Dios. Amén. ¿Quién quiere darle la gloria a Dios? ¿Quién quiere decir, yo quiero que conozcan a un Dios que provee, o a un Dios que sana, o un Dios que me da paz? ¿Quién quiere decirlo? Yo estaba pensando, Señor, cuando yo te conocí, no había persona que yo me encontrara que no le hablara de ti. Y no tenía ningún prejuicio y tenía valor. Inclusive vi milagros. Yo conocí a un Dios de poder. Vi liberación en una de mis hijas, de 10 añitos. Le impuse las manos a una mujer que sufría de migraña. Y la migraña se le fue. Y yo decía, ¿pero qué ha pasado? Y Señor, apártame de aquellas cosas que tú ves que son un obstáculo para que tu poder se manifieste y tu vida a través de mí. Y resulta que le pedí eso durante varios días. Y ha habido un cambio en mi vida. Aleluya. Ha habido un avivamiento. Cuando abro la palabra de Dios, siento la misma emoción que sentí al comienzo cuando no la conocía. Y he amanecido orando. No sé qué oraba, pero sé que pasé la madrugada orando. Y otra cosa, el Señor me mostró lo que no le gustaba de mí, en lo que había habido cambios, ¿no? Y por lo cual había habido enfriamiento espiritual. Entonces, ese es el mayor milagro que yo creo que puede tener una persona. Precioso. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Amén. El miércoles el Espíritu de Dios nos decía que teníamos que avivar ese don de Dios, ¿verdad? Ese fuego que estaba en nosotros. Bueno, con ustedes el pastor. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana en el Evangelio
según San Marcos, capítulo 6, versos 16 al 20. Yo voy a leer Marcos 6, 16 al 20, en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que normalmente utilizo. Dice la palabra de Dios, y vamos rápidamente. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Amén. Y en esta mañana yo le puse por título a esta prédica, a esta enseñanza, le puse por título: no le hagas el favor a Herodías. No le hagas el favor a Herodías. Entonces dice que Herodes encarceló a Juan por hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de este lugar, que tomes el control de mi vida, Señor, de cada persona en esta mañana. Te pido, mi Dios, que seas tú hablándole, que seas tú ministrando a sus vidas. Atamos todo espíritu de incredulidad, atamos todo espíritu de oposición, toda distracción, todo lo que es en contra tuyo, todo diablo, toda malicia que se mueva en los aires, Señor, ahora en contra de que tu palabra en esta mañana sea proclamada. Padre, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que llenes este lugar con tu presencia, que te glorifiques en cada uno de nosotros y que nos hables y nos edifiques en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así como así como Herodes se inquietaba mucho cuando hablaba con Juan, así espero que esta palabra también les inquiete mucho a ustedes, porque sé que todos los que hoy están aquí les gusta escuchar palabra de Dios. Cuando Herodes escucha hablar de milagros y oye la fama que precedía a Jesús, oye de las resurrecciones, oye de las sanidades que el Señor hacía, de las liberaciones, él hace todo lo posible por conocer personalmente al Señor, porque Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Y a Juan, Herodes lo había mandado a decapitar, lo acabamos de leer. Y dice en mi Biblia, lo que les transmití ahora, que lo había mandado a decapitar por hacerle un favor a Herodías. Así dice el texto. Herodes hace algo que él no tenía que hacer: encarcela y encadena a Juan el Bautista para satisfacer las peticiones de Herodías, que era su esposa, pero que también era la esposa de su hermano Felipe. Y quiero compartir estos versículos, algo que, ¿cómo te diría? No te quiero predicar este pasaje de una forma tradicional, de una forma histórica, no, sino que aquí hay un misterio que yo te quiero desatar en esta mañana. Vamos más bien a ver una
aplicación espiritual de este pasaje para nosotros. Juan representa, escúcheme bien, Juan representa la voz de Dios. Esa voz que dice la Biblia que sigue clamando en el desierto. Esa voz profética, esa voz que siempre nos llama al arrepentimiento. Porque de hecho lo que Juan predicaba era arrepentimiento. En griego, metanoeo. En hebreo, teshuvah. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento de los pecados. O sea que Juan llamaba a un cambio de vida. Y esa es la voz que hay en nosotros. El Señor siempre nos está guiando al arrepentimiento. Siempre nos habla cuando estamos en caminos incorrectos. Él te va a hablar, Él te va a decir. Y esa es la voz de Juan para Herodes. Y esa también, mi hermano, es la voz que te encamina. Y Juan encaminaba al pueblo y quiso también encarrilar a Herodes. Juan, de la forma que hablaba, podríamos decir ahora que no era políticamente correcto. La voz de Juan a veces era popular y caía bien en el pueblo, pero otras veces no lo era. Era una palabra que te confrontaba. Lo mismo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús había alcanzado la fama por los milagros, por todas las señales y prodigios que Él hacía. Pero cuando hablaba y confrontaba, la gente dejaba de seguirlo. Así dice la palabra. Pero había 12 personas que seguían a Jesús. Y también Juan tenía discípulos que lo seguían. Y no lo seguían por la fama, por el glamour del ministerio, por los milagros. No lo seguían por eso. Había discípulos de Jesús y de Juan que se guiaban, era por la palabra. De hecho, la Biblia dice que Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vemos gente que sigue la fama, vemos gente que sigue el milagro, pero también hay otros que siguen las palabras. Y los que perseveraron allí con Jesús, los que perseveraron allí con Juan, fueron los que siguieron las palabras. Amén. Herodes seguía la fama. Herodes seguía la espuma, el glamour del ministerio de Juan. Y lo mismo pasaba con el ministerio de Jesús. Ahora, Herodes no era mala gente. ¿Por qué? Porque a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Esa era la actitud de Herodes. Herodes simpatizaba y respetaba a Juan. Incluso dice la Biblia que lo cuidaba. Claro que cada vez que Juan hablaba, Herodes se sentía incómodo. Y eso es lo que tiene que generar la palabra de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Incomodidad. La palabra de Dios nos tiene que incomodar. No podemos sentirnos cómodos con la palabra de Dios. Cuando esa palabra llega a nuestra vida, tiene que incomodarnos. Y a Herodes le gustaba la palabra, pero no le gustaba era que lo incomodara. Simpatizaba con Juan, pero más le gustaba su estilo de vida. Cuando se trata de escoger entre lo que Juan le decía, él prefería su estilo de vida, prefería a Herodías, prefería el pecado. Él no estaba dispuesto a dejar el pecado. Por eso acá tenemos la voz de Herodes y la voz de Juan. La voz de Herodes es esa voz en la que todavía a nosotros nos gustan las cosas de Dios. Pero a pesar de eso, todavía simpatizamos y nos inclinamos más por nuestro estilo de vida. Amén. Y cuando hacemos eso, nos vamos a encontrar como Herodes,
haciendo favores trágicos, favores fatales, favores que no son buenos. Porque ¿qué favor le hizo? Sino mandarle a cortar la cabeza al profeta. Y hay gente, mi hermano, que a veces es así. Hacen favores con los que se dañan a sí mismos. Hacen favores que no les hacen bien, que los perjudican. ¿A cuántos no han hecho favores y han salido perjudicados? ¿Cierto? Todos experimentamos eso. Amén. Hacen favores, siempre diciendo no a lo que es de Dios y sí a lo que es del mundo, a lo que es de Herodías. Juan le decía: Herodes, sabes que no puedes hacer eso. Y Herodes aparentemente no se enojaba, él solamente decía, bueno, pero siempre terminaba satisfaciendo a Herodías. Tanto así que le hizo un favor a Herodías y mandó a la cárcel a Juan el Bautista. En otras palabras, encadenó y puso prisionera la palabra de Dios. Encadenó la voz que le hablaba. No le gustó. Y cuando a nosotros no nos gusta una palabra, le ponemos cadenas. No, yo no quiero escuchar esa voz. Esa voz no me gusta porque no estoy dispuesto a cambiar. ¿Te gusta la palabra de Dios? Recibes la palabra de Dios. Pero cuando te confronta para que cambie, no lo quieres hacer. Y sigues igual. Y hoy estoy aquí en esta mañana, rápidamente, mi hermano, para motivarte a que cuando Dios te hable, seamos de aquellos que no le damos el gusto a Herodías, sino que estamos dispuestos ¿a qué? A cambiar, mi hermano, a cambiar. Señor, yo acepto tu voz, yo acepto lo que tú me digas como venga. Si me duele, si me va a hacer cambiar, gloria a Dios, porque sabe, mi hermano, no estamos para hacerle favores al mundo, no estamos para hacerle favores a las cosas que nos alejan de Dios, mi hermano. No haga favores cuando las circunstancias te alejan de Dios. No haga favores a personas que te alejan de Dios. Allí no se pueden hacer favores, porque esos son Herodías. Pero ¿sabes algo? Déjame hacerte un favor a ti hoy, aquí. Déjame hacerte un favor a ti hoy. Y escucha la palabra de Dios. Deja que Dios te haga un favor. Mis hermanos, a ustedes, déjense cambiar. Esos son los favores que hay que aceptar. Hay favores que no debemos hacer. Nosotros debemos dejar que Dios nos llene, nos transforme y nos confronte. Esa era la voz de Juan. La voz de Juan en tu vida es la misma para Herodes y para ti. Es una voz confrontativa. Es la voz que te dice lo justo. Es la voz que te habla claramente, que te canta las cosas como son. La que te confronta. Esa es la voz del Espíritu Santo en tu vida. Cuando te dice, por aquí no es, por aquí no es. Amén, gloria a Dios. Es que el Espíritu Santo sabe lo que es. Por aquí no es. Porque Dios, mis hermanos, aunque ustedes, mire, Dios nos habla. Dios te muestra a veces cuando hay que hacer ciertos ajustes en nuestra vida. Dios te lo muestra. Lo que pasa es que nosotros los pasamos por alto. Nos queremos engañar. Dios, y yo oro para que en esta mañana Dios te ponga incomodidad. Y cuando estás en el lugar equivocado, te sientas incómodo. Cuando hay algo que no te conviene, que te hace sentir inquieto, esa es la voz de Juan el Bautista. La misma voz que inquietó a Herodes y que te inquieta a ti y que me inquieta a mí en esta mañana. Así es, mi hermano. A veces hay una lucha interna, diría yo, una duda, no sé. A veces nos ponemos a luchar ahí adentro de nosotros. Y a veces decimos, no debiera, pero le voy a hacer un favor a Herodías. No debiera, pero voy a hacer esto. ¿A usted no le ha pasado así? ¿A usted no le ha pasado así? Que dice, no debiera hacer esto, pero lo voy a hacer. No debiera hacerle un favor a Herodías, pero se lo voy a hacer. Y a veces esos favores
se tornan en algo fatal realmente. ¿Por qué? Porque terminas encadenando la voz de Dios para tu vida. Porque Dios te puede hablar 1, 2, 3, 4 veces, pero cuando lo sigues encadenando, corres el riesgo de que le pase a esa voz como a Juan el Bautista, decapitado. Juan te decía lo que era. Juan te dice lo que necesitas. Juan no simpatiza con Herodes, pero aún así le quería hacer un favor. Quería que le fuera bien a Herodes y por eso siempre que podía lo confrontaba. Entonces, entiende, siempre la palabra de Dios te va a confrontar. Siempre que podía, Juan le decía a Herodes, eso que estás haciendo es contra la ley de Dios. Y eso, mi hermano, es lo que Dios nos dice. Por eso cada vez que Dios nos habla, cada vez, entiéndelo, iglesia, cada vez que Dios te habla, es porque te quiere hacer un gran favor. Aunque lo que me diga no me guste muchas veces, no encadenes la voz de Dios. No encadenes la voz de Dios en tu vida. Y Juan era así. Juan llamaba al pecado por su nombre. Y así hay que hacer, mi hermano. Cuando es pecado, hay que llamarlo por su nombre. Pecado, iglesia. No tienes que maquillarlo, no tienes que vestirlo. No te engañes, porque a Dios no lo puedes engañar. Engañas al pastor, engañas a los hermanos, engañas a tu familia, pero a Dios no lo puedes engañar. Con respecto al pecado, Dios siempre empieza a trabajar por lo personal. Dios siempre te va a comenzar a trabajar y te va a confrontar a ti primero. Aunque también hay pecados en la familia, aunque también hay pecados sociales. Todos esos hay, mi hermano, que tarde o temprano confrontarlos. Por eso, si no puedo confrontar primero mi pecado, yo no puedo ser voz profética para otros. ¿Me están escuchando? Por eso Juan el Bautista no encubría el pecado. Juan el Bautista decía las cosas tal y como son. Herodes, en cambio, le gustaba oír la palabra, pero no cambiaba. ¿A qué se parece eso? Y yo a veces creo que en otras iglesias hay gente que le gusta oír la palabra, pero que no están dispuestos a cambiar. Amén. Eso no es aquí, eso es en otras iglesias. Amén. La gente muchas veces ve detrás de los ministerios, o va o sigue por la Instagram, Facebook, YouTube, los ministerios y la fama, el glamour, la elegancia de los ministerios, todas esas cosas que se ven con los ojos, pero al final casi nadie quiere cambiar. Entonces se guían más bien por lo que ven, por los milagros que ven y por las cosas que ven, que por la palabra. Y tú sabes que la palabra es lo que tenemos que escuchar, porque la palabra es la que te confronta y te transforma. Amén. La palabra, el milagro cuando el pastor, el evangelista, el profeta te ministra, pero cuando tú recibes la palabra, es Dios mismo ministrándote. Y eso es lo único que te puede cambiar. Amén. Aquellos que realmente fueron una influencia en el tiempo de Jesús fueron aquellos que realmente se dejaron llevar por la palabra. Iglesia, déjate llevar por la palabra de Dios. Cuando se llama las cosas como son, la palabra de Dios nos confronta. Es como un espejo para nuestras vidas, que nos muestra cuando estamos bien o cuando estamos mal. Esa es la palabra de Dios, un espejo. Y el Espíritu Santo nos va hablando y nos va guiando. Así es que Juan llamaba a Herodes y le decía: Herodes, eso que estás haciendo de tener a esta mujer, eso es contra la voluntad de Dios. Eso está en contra de la palabra de Dios. Arrepiéntete, haz teshuvá. Ahora, Herodes tuvo algo que tuvo un privilegio grande, porque Herodes tuvo la oportunidad de interactuar cara a cara con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo ministraba con la palabra y le decía. Pero también tuvo la oportunidad de ver cara a cara a Jesús.
Imagínense, esos dos personajes los tuvo enfrente Herodes. Y a los dos los vio a la cara. A los dos le habló. Y de los dos se quiso burlar. Se quiso burlar de Jesús por querer siempre hacer favores a los de afuera, al mundo, a Herodías. Y los favores que tienes que hacer son siempre aquellos que benefician tu vida cristiana. Si vas a hacer favores, que sean favores para el crecimiento espiritual tuyo. Si vas a hacer favores, que sean favores para el crecimiento del reino de los cielos, para ganar almas para Cristo. Amén. Esos son los favores que hay que hacer. Pero no hagas favores, jamás, escúchame bien, jamás hagas favores que te alejen de Dios. Amén. No negocies cuando se trata de Dios. No negocies. Jesús le dice a Herodes que él era levadura, una levadura. Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús sabía cómo era este hombre, que era un hombre que se dejaba llevar fácilmente por las cosas. Por eso también le dijo zorra, y por eso también Herodes buscaba matar a Juan el Bautista, a Jesús, perdón. Lucas capítulo 13, verso 31 en adelante. Ahí dice que Herodes quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: vayan. Parece que los discípulos llegaron donde Jesús y le dijeron: por ahí anda, o alguien llegó y le dijo: Herodes anda buscándote para matarte, o Herodes te quiere matar. Y él dijo: vayan y díganle a esa zorra que tengo que hacer la obra de Dios, que hoy, mañana hago la obra de Dios. Porque Jesús no era como nosotros, no era como los pastores. Él no tenía pelos en la lengua. Él sabía bien que Herodes era de esos que un día estaban bien y el otro día estaban mal. Por eso cuando Herodes se encuentra con Jesús, la Biblia dice que Herodes estaba emocionado por conocer a Jesús. Y esto fue antes de la crucifixión. Él estaba entusiasmado. Cuando le trajeron a Jesús al palacio, él estaba entusiasmado porque él esperaba que Jesús hiciera algún milagro y él presenciarlo con sus propios ojos. Y cuando Jesús ni siquiera le dirigió la palabra, entonces dice la Biblia que lo viste de púrpura, como si fuera rey, y lo manda ante Pilato para que sea Pilato quien lo mate. Ese era Herodes. Herodes estaba entusiasmado con eso de ver un milagro. Pero mis hermanos, no se trata de los milagros. Es acerca de cambiar el corazón. Entiéndelo. No es acerca de seguir la moda. Es acerca de seguir a Jesús. La moda de Jesús son vidas cambiadas, vidas transformadas. La moda de Jesús, mis hermanos, no va de acuerdo a este mundo. Herodes está en nosotros o con nosotros, como usted lo quiera. Cuando a nosotros nos gusta escuchar la palabra, cuando nos inquieta la palabra de Dios que la oímos, pero no hacemos nada al respecto y preferimos siempre lo del mundo que la palabra. Es más, la encadenamos, la palabra no la escuchamos y hacemos oídos sordos a ella. Es como les dije al principio, como si Herodes estuviera en nosotros. Marcos capítulo 6, verso 22, ahí donde estuvimos leyendo. Voy a continuar con el pasaje. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, o sea que la mamá y la hija se llamaban Herodías, y entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras, dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró: te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Su madre le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. No sé lo que hizo la muchacha, pero me imagino que fue una danza espectacular que agradó a todos los concurrentes, porque Herodes ese día había hecho una fiesta
para sus funcionarios. Y quizás la joven había hecho una danza seductora, qué sé yo, alguna danza que a los presentes les gustó mucho. Y Herodes se emocionó por eso, porque Herodes era de aquellos que se emocionan con Juan, pero después llegan y se emocionan con el mundo. Así también hay gente en otras iglesias, aquí no. Gente que se emociona cuando hay palabra, pero después en el mundo se emocionan también. Y terminan haciendo favor al mundo más que a Dios. Pero eso es gente de otras iglesias. No es aquí, hermano. ¿Oyó? No se preocupe. Pídeme lo que quiera, le dice Herodes a la chica. Yo te lo daré. Incluso hace un juramento que lo liga, porque cuando nosotros juramos, nos ligamos. Te daré cualquier cosa que me pida, hasta la mitad de mi reino. Ahí quedó atado con esas palabras. Así que la muchacha regresó deprisa, consultó con la mamá y volvió y le dijo: Rey, quiero que me entregue la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Así de fácil. Entonces el rey Herodes, que aunque era malito, se arrepintió profundamente por todo lo que había dicho, por todas esas palabras. Por eso que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que nosotros vamos a dar cuenta a Dios de cada palabra necia que digamos. Y este hombre fue necio. Amén. Se arrepintió. Ese favor que le hizo fue fatal, fue catastrófico. Pero debido al juramento que había hecho delante de todos los invitados, no pudo negarse Herodes a hacer lo que le pedía la chica. Entonces tuvo que enviar, muy a su padecer, con mucho dolor, tuvo que enviar al verdugo a la prisión y que fuera y le cortara la cabeza de Juan y luego se la trajera. El soldado fue a Juan en la prisión, lo decapitó y trajo su cabeza y la colocaron en una bandeja y se la entregaron a la muchacha. Y dice la escritura que la muchacha cogió la bandeja con la cabeza y se la llevó a su mamá Herodías. ¿Qué pasa? Iglesia, tú nunca te has preguntado, mi hermano, ¿qué pasa cuando nos jala más el mundo? Cuando hacemos favores que nos encadenan. ¿Sabe qué pasa? Al final quedamos ligados con el pecado y no podemos salirnos. Cuando nos inclinamos, como cristianos nos inclinamos por el lado del mundo y haces favores que te dañan, que te alejan de Dios, vas a terminar ligado con Herodías. No sé si me estás entendiendo. O sea que vas a terminar ya atado a una palabra o a alguien que no teme a Dios. Herodes se ligó de palabras, hizo un juramento: pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y sucede cuando nosotros somos condescendientes con el pecado, vamos a terminar también igualito, diciendo: pide lo que quieras que te lo voy a dar. Amén. Póngale la firma, mi hermano, que esa situación, ese pecado, el mundo te va a pedir justamente que dejes las cosas de Dios. Así es, mi hermano. ¿Qué te puede pedir al mundo? Que te alejes de Dios. Siempre que te acercas al mundo, este te va a pedir lo mismo, que dejes las cosas de Dios. Y si ya te ofreciste, te cuento algo: el pecado paga mal. Así como el diablo paga mal, el pecado también paga mal. Los podemos llamar, como yo, los favores fatales o catastróficos. Te ligas con Herodías, te ligas con el pecado. Hablaste de más. Y si hablaste de más, te entregaste. ¿Y después qué? Terminas vencido. Y aunque te quieres arrepentir, ya no puedes negarte, sino que tienes que hacer lo que el pecado te pide, porque te comprometiste. Herodes ya no pudo negar a cumplir lo que la muchacha le estaba pidiendo. Se arrepintió, pero no funcionó. Aunque estaba arrepentido y se arrepintió y le dolió, pero le tuvo que cortar la cabeza a Juan porque se había ligado. Te estoy hablando de ligaduras, que nosotros no podemos tener ninguna ligadura con el pecado. Nosotros no podemos tener ninguna ligadura con las cosas del mundo.
Pero cuidado, iglesia, ten cuidado. ¿Una persona? No podemos decir que era conformista, sino que era como mucha gente ahora mismo. Y cuando hablo de gente, ya usted sabe a quién me refiero. Era como mucha gente ahora mismo, que les gusta oír la palabra de Dios, pero les cuesta obedecerla. Mucha gente viene al culto, gloria a Dios, está bonita esa palabra del pastor, poderosa, pero ya la oyeron, pero salen y ya sus pensamientos están conformes al mundo, ya se les olvidó, no la recibieron, la palabra no hizo el efecto de transformar sus vidas. Herodes le gustaba la palabra de Dios, pero no podía cumplirla. Amén. Aleluya. Así es. Y hay veces nos ligamos a las cosas del mundo. Como cristianos estamos ligados a las cosas del mundo. Por eso cuando estamos haciendo una liberación aquí, tenemos que hacer que esa persona renuncie a todas esas cosas. Que renuncie a todas las entregas que haya hecho. Porque el diablo y el pecado siempre te van a demandar cosas. Siempre. Si tú te metiste con cosas que no tenías que hacer, van a estar demandándote que tú entregues, que tú des, que entregues, que le cortes la cabeza a la voz de Dios que te está hablando. Porque eso es lo que te va a pedir el mundo, que le cortes la cabeza a la voz de Dios. Así que, mi hermano, Herodes no solo decapita a la voz que le profetizaba, sino que mire lo que hizo, mandó también a crucificar a aquel que lo pudo salvar. Dos grandes pecados, por lo que yo creo que Herodes ahora mismo debe estar quemándose en el infierno. No solo decapitó a la voz profética, o sea, a Juan que le hablaba, sino que crucificó la voz que lo salvaba, la sangre que lo iba a salvar. Y era una persona que tenía curiosidad, que quería conocer a Jesús. Dice la Biblia que él buscaba cualquier ocasión para ver a Jesús. ¿Cierto? Y les conté que cuando vino Jesús al palacio de Herodes, que lo mandaron los saduceos y los fariseos y los sacerdotes, él se emocionó porque tenía curiosidad. Así hay gente que tiene curiosidad por la palabra de Dios, pero de ahí no pasan. Y Herodes tenía curiosidad por Cristo, pero mire esto, termina burlándose y ridiculizando a Jesús, porque lo disfrazó como un rey y se lo devolvió a Pilatos. Porque el mundo, mire, y dice, ahora que recuerdo algo, y dice la Biblia que Herodes y Pilato eran enemigos, pero ese día se hicieron vales, se aliaron, se hicieron amigos. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo te va a llevar a alianzas que no tienes que tener. Vas a terminar viendo Dios y la palabra de Dios como tus enemigos. Así es fuerte. Y te va a llevar a alianzas que no tienes que tener. Y te va a llevar a aliarte con gente que no te conviene. No sé si me estás entendiendo, pero yo sé que a ustedes no les va a pasar eso. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan la voz de Dios. Porque ustedes no encadenan la voz de Dios, los que están aquí. Cada vez que Dios nos hable, entonces tú y yo tenemos que ser ¿qué? Sensibles a que Dios haga cambios en nuestra vida. Porque el problema no es que Dios te hable, sino que lo que Dios te habla transforme tu vida, haga cambios. ¿Ya? Porque si usted escucha esta palabra hoy y sale de aquí, igual esa palabra nos transformó, no te transformó, no hizo cambio. ¿Ya? Y tú como cristiano, tú tienes que aceptar esos cambios. Tú no puedes trascingir o no sé, negociar o simpatizar con Dios y con el mundo, con Cristo, digámoslo así, y con el mundo. Porque si tú haces eso, ¿sabes quién termina ganando? El pecado. Y termina conquistando tu vida. Así es. Por eso en esta mañana, mira lo que te voy a decir. Hazte un favor a ti mismo y escucha la palabra de Dios y deja que esta palabra te transforme. Amén. Pero por favor, tú no hagas favores que te inclinen al pecado.
No lo hagas. Romanos capítulo 8, verso 13. ¿Qué dice? Dice algo que me gusta, interesante. Porque si viven conforme a la carne, o sea que si viven conforme a Herodes, fíjate, si viven conforme a la carne, yo diría, si viven conforme a Herodes, van a morir. Más si por el Espíritu, o sea, por la voz de Dios, hacen morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Esa atracción que tenemos por el mundo, esos favores que hacemos allá afuera, esas cosas que no son de Dios. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué dice la palabra? ¿Que van a qué? A vivir, a vivir. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay una batalla entre la voz de Herodes y la voz de Juan en esta mañana, en tu vida. Y en este texto vemos esa batalla. Herodes, que simpatizaba con Herodías, con el mundo. Esa era la voz que le atraía a él. Pero el problema es que a él también le atraía la voz de Dios. ¿Qué cosa, no? Y a veces, muchas veces, usted y yo como cristianos nos encontramos en esas dos posiciones. Así es. No, así es. Sí, mire, a veces llegamos a la iglesia, hoy por ejemplo, y dice, me gustó esa palabra que dijo el pastor, me gustó. Pero luego salimos y nos habla el mundo y eso pesa más que la prédica. Voy a hablarte en sentido figurado. No le cortes la cabeza a Juan. En otras palabras, no le cortes la cabeza a la voz profética, a la palabra de Dios que te está hablando. Amén. Si le quiere mollar la cabeza a alguien, córtesela a Herodías. Amén. Estoy hablando en sentido figurado, te dije. Está muy bien, estás entendiendo. No dejes que prevalezca el mundo. No dejen que tu vida prevalezcan las obras de la carne. Gálatas 5:15, famoso, ¿cierto? Porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Para que yo no me convierta nunca. Y esté ahí siempre bailando en la mitad. Pero mis hermanos, este es el tiempo de ganar batallas con Dios. Es el tiempo de llamar las cosas como son. Es tiempo, mire, este es el tiempo de buscar a Dios. Esto se está poniendo difícil cada día más. Esto se está apretando cada día más. La situación del mundo, de la humanidad está cambiando y está cambiando rápidamente porque eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces ya es tiempo de buscar a Dios. Amén. Es tiempo de dejar que la sangre de Cristo transforme tu vida de una vez. Ya es tiempo de que dejes de mirar. Y ese mirar, esa palabra mirar significa de desear, de anhelar secretamente las cosas del mundo. Porque muchos cristianos miramos y anhelamos las cosas del mundo. Y cuando pasa eso, es que el mundo nos atrae más que las cosas de Dios. ¿Será que nosotros podemos llegar a ese nivel de que las cosas del mundo no nos afecten? ¿Será que nosotros podemos llegar a ese nivel en que las cosas de Dios sean nuestra pasión, sean nuestro deseo? Me gustaría, mis hermanos, póngase de pie, vamos a terminar. Me gustaría, mi hermano, que tengamos pasión por las cosas de Dios. Qué lindo me gustaría ver a mí, a mis hermanos, que anhelen las cosas de Dios. Qué lindo es ver a la gente, aquí a ustedes, que valoran las cosas de Dios en su vida. Qué lindo es verlo a ustedes, mis hermanos, que cuando la voz de Dios los inquieta, ustedes se dejan transformar. Amén. Y cada día que pasa, le hacen menos favores a Herodías. Le hacen menos favores a la carne, al mundo. Amén. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de vosotros, mis hermanos. Yo sé que a ustedes les gusta la palabra. Yo sé que ustedes quieren oír esta palabra.
Yo sé que ustedes recibieron esta palabra. Ahora yo les pido, en el nombre de Jesús, les pido encarecidamente que se dejen transformar por ella. Que se dejen transformar por ella. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te pido que los bendigas a todos, Señor. Que esta palabra que ellos recibieron en esta mañana, Señor, sea una palabra que no regrese vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Dios te trajo aquí en esta mañana porque quiere transformar tu día. Dios te trajo aquí en esta mañana porque quiere inquietarte, porque quiere que salgas de aquí inquieto con las cosas de Dios. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Así es, Señor. Es bueno alabarte, honra y honor. darte la honra y el honor que te Bueno es mereces. alabarte, Jesús. Por eso en esta mañana te pedimos perdón, Señor, por dejarnos seducir por las voces de este mundo, pensando que es lo que nos conviene, por agradar al Dios de este mundo, por agradar a los hombres. Hoy te pedimos perdón, Señor, pues tú eres un Dios santo. Señor, perdónanos por haber hecho lazo, concesión con el mundo. Hoy queremos oír tu voz. Hoy queremos agradarte con nuestras vidas y renunciamos a ese lazo. Hoy quebrantamos ese lazo en el poderoso nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, al pecado que nos seduce, que nos atrapa, que nos aleja de ti, Señor. Te pedimos perdón, renunciamos y rechazamos todas esas costumbres que nos llevan a cortar la cabeza a la palabra tuya, a la voz profética, cortarle la cabeza a la voz profética. Necesitamos oír tu voz, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Y tu palabra siempre nos enseña. Tu palabra siempre nos guía a toda verdad. Tu palabra es vida y vida en abundancia. Queremos recibir tu palabra, Señor. Hoy, Señor, úngenos, ministranos, tócanos, transfórmanos, porque tu palabra transforma nuestras vidas. Cambia este corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que te alabe, un corazón que te dé el primer lugar, un corazón que te reconozca como el Dios que nos ama, como el Dios que cambia nuestro lamento en baile, como el Dios que nos salva, como el Dios que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Cómo es? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es
lleva a tu pueblo. ¿Cuántos hoy se van bendecidos? Amén. ¿Cuántos se van sanos? Amén. ¿Cuántos se van transformados por la palabra de Dios? ¿Cuántos le cortaron la cabeza a Herodia? Amén. Padre, bendícelos, llévalos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús te pido, mi Rey, que pasen un fin de semana precioso y que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus pensamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.